Hoy, queridos estudiantes, hablaremos sobre los tipos de texto. Para ello, en tu libro de estrategias lectoras tienes diferentes imágenes. Vamos a ver. Por aquí yo voy a presentarte la imagen. Por favor, te voy a solicitar que coloques la fecha del día de hoy en tu libro. ¿Sí? Coloca la fecha. Estamos en la página 56 de nuestro libro de estrategias lectoras y vamos a empezar. Tipos de texto. Nosotros siempre trabajamos con varios textos. Hemos leído noticias, hemos leído anuncios, hemos leído cuentos, hemos leído leyendas, hemos leído variedad de textos. Pero ahora, lo que yo debo de saber es que todos esos textos que yo he leído tienen una clasificación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que hay diferentes tipos de textos. Vamos a empezar con los textos que nosotros conocemos, que son los textos narrativos. Mira su nombre. Narrativos. Proviene de la palabra narrar. Los textos narrativos relatan hechos que le suceden a unos personajes en un lugar y en un tiempo determinado. Como por ejemplo los cuentos, las leyendas, los mitos y las fábulas. Todos ellos pertenecen a los textos narrativos, ¿sí? Luego también tenemos los textos descriptivos. Por aquí te voy a presentar más completa la información. Los textos descriptivos nos cuentan cómo son los objetos, las personas, los espacios, las situaciones, los animales, las emociones y los sentimientos. Pero si tú analizas la palabra descriptivo, proviene de la palabra descripción, donde yo menciono cómo es esa persona o cómo es ese lugar o cómo son mis emociones o sentimientos. Voy a realizar una descripción mencionando características. Por ello, se llaman textos descriptivos. ¿Sí? No te olvides los nombres. Mira. Narrativo, narrar, relatar, hecho. Descriptivo, describir. Acuérdate los nombres. Vamos a buscar palabras que nos permitan recordar estos nombres, ¿sí? El texto teatral, dice, es un tipo de texto que reproduce literalmente las palabras de los personajes. Ah, profesora, no entiendo. Muy bien, está bien sencillo. El texto teatral es un texto parecido a los cuentos, solo que en ellos vamos a encontrar que los personajes, vamos a encontrar el diálogo de los personajes. Va a presentar al personaje y va a decir su conversación o el diálogo que mantiene con otra persona, ¿sí? Por lo general, estos textos se encuentran con guiones. Encontramos el guión o el nombre de cada personaje, ¿sí? Ahora, tenemos por aquí otros más, y este tú lo conoces. Los textos instructivos. Los textos instructivos tienen el propósito de orientar el procedimiento en forma detallada, clara y precisa para realizar alguna actividad, ya sea simple o compleja. Aquí tenemos un ejemplo de una receta, pero no es el único texto instructivo. Tú puedes tener, por ejemplo, pasos de cómo hacer una manualidad, pasos de cómo armar de repente un objeto, pasos de repente para realizar un dibujo, o sea, instrucciones. Por eso su nombre dice instructivo. Los textos instructivos nos dan instrucción de cómo realizar un tipo de actividad. ¿Estamos hasta ahí? Tenemos por aquí también los textos informativos que podrían ser los afiches o también las noticias como nosotros ya hemos trabajado anteriormente, ¿verdad? El texto informativo es aquel en que el emisor, o sea, el escritor, da a conocer brevemente hechos, circunstancias reales o algún tema en particular para el receptor, para la persona que va a recibir el mensaje. Entonces, aquí podemos considerar los afiches, también los anuncios, también las noticias. Nosotros hemos trabajado ya con análisis de noticias, ¿verdad? Ya sabes ahora que las noticias pertenecen a los textos informativos. Y por aquí viene un texto más, que es bastante bonito, ¿verdad? Y que lo vemos en literatura. Los textos líricos.
Los textos líricos se caracterizan por presentar la realidad desde el punto de vista del sujeto. Muestran la visión íntima y personal del ser humano. Por lo general, son los poemas, ¿sí? Porque en ellos se expresan habitualmente los sentimientos de la persona que ha creado o que quiere dirigir un mensaje hacia otra persona. Dentro de los textos líricos podríamos encontrar un poema, un acróstico, una décima. Podríamos encontrar también las canciones o los himnos pertenecen a los textos líricos. No te vayas a olvidar de esta información. Esto lo hemos visto en el curso de literatura, pero de todas maneras, aquí ya aplicamos el conocimiento adquirido, o sea, lo que ya hemos aprendido. Solo estamos refrescando un poquito la memoria. Vuelvo a repetir, los textos líricos pueden ser los poemas, pueden ser las canciones, pueden ser las décimas, pueden ser también los acrósticos, ¿sí? Entonces, está bastante fácil. El propósito de nuestra clase el día de hoy es el siguiente. Vamos a nosotros observar, analizar diferentes tipos de textos y los vamos a reconocer cuál sería la clasificación o a qué tipo de texto pertenecen los textos que vamos a leer. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño recordatorio de todo lo que has podido escuchar, todo lo que has podido ver en la pantallita. Así es que vamos a parar un ratito por aquí para poder conversar sobre el texto. Miramos por aquí. Yo reconozco e identifico que este texto de aquí es un poema. Como es un poema, pertenece al texto lírico. Luego observo aquí qué información me dan y observo, también analizo que hay una descripción de un personaje, que en este caso es este burrito. Entonces, si hay una descripción, pertenece al texto descriptivo, ¿sí? Al texto descriptivo. Recuerda que en los textos líricos pueden haber también canciones, décimas, poemas, acrósticos, pero en este caso este es un poema. Aquí es una descripción, por lo tanto es descriptivo. Ahora, tengo una noticia. Si es una noticia, es informativo. Tengo por aquí los pasos para colocar unos pegatines o bueno, unos stickers. Por lo tanto, me están dando indicaciones. Si son indicaciones, es instructivo. Ahora, aquí te mencionaba que, profesora, yo pienso que es un texto narrativo. Sí, podría ser narrativo, pero en este caso están presentando a los personajes y al diálogo que hay entre los personajes. Por lo tanto, si es un diálogo entre personajes, es un texto teatral. ¿Estamos hasta ahí? Hemos podido reconocer el tipo de texto al que pertenecen cada uno de estos ejemplos. Y entonces, ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vas a analizar y vas a completar el texto número 1. Observa por aquí, te ayudo un poquito yo. Regreso al número 1. ¿Y qué dijimos que era? Era un poema. Entonces yo escribo por aquí que es un poema. El texto número 2, ¿recuerdas que estaban describiendo? Es una descripción. No pongo aquí descriptivo lírico porque no me dice a qué tipo de texto es. Solo quiere saber qué es el texto que yo he analizado. El primero es un poema, el segundo es una descripción, el tercero es una noticia. No me pregunta de qué, simplemente es una noticia. El cuarto texto es una instrucción y el quinto es un guión teatral. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a ver qué tal este ejercicio. Yo ya he puesto de qué se trata cada uno. Ahora, aquí mira, en el siguiente ejercicio vamos a leer bien la pregunta. Dice, ¿de qué trata cada uno? Regreso al texto 1 y si yo identifiqué en el ejercicio anterior, ya, es un poema. ¿El poema de qué trata? Trata de amor. El número 2 era una descripción. ¿De qué trata? De la descripción de un animalito, que en este caso era el burrito, ¿te acuerdas? El texto 3, ¿de qué trata? Ya, profesora. Trata de una noticia, pero ¿de quién? ¿De quién? Del Club de los Penguins, ¿te acuerdas? Ahí decía Club de los Penguins. Había una noticia del Club de los Penguins.
Luego te decía ya de qué noticia nos informaba, ¿verdad? Luego en el texto 4, ¿de qué trataba el texto 4? Nos decía cómo pegar un sticker, un pegatín. Yo pensé que era una manualidad, pero no era una manualidad, era un pegatín, era un sticker. Y finalmente, el texto 5 trata del diálogo entre dos personajes. Diálogo entre dos personajes, que es el león y la zorra, ¿sí? Ahora, viene este ejercicio que es súper sencillo. Te dice, mira, escucha la pregunta. ¿Qué clase de texto es cada uno? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Está bien sencillito. Hemos hablado de textos líricos, narrativos, descriptivos, instructivos, formativos, informativos, teatrales, ¿verdad? Vas a ir a la página 58 y vas a escribir qué pusiste cuando viste el poema. El número 1, ¿qué tipo de texto es? Número 2, ¿qué tipo de texto es donde está la imagen de platero? Número 3, ¿qué tipo de texto pusiste cuando leíste las noticias del Club del PIN? Luego la número 4 y así la número 5. Aquí vas a colocar el tipo de texto al que pertenece el texto 1, 2, 3, 4. Seguimos trabajando con la información de la página 58 y luego completa este cuadro. Aquí se encuentra ya el propósito de nuestra clase. Una vez más vamos a recordar. El texto 1 es el texto lírico, el 2 era un descriptivo, 3 era informativo, 4 instructivo y 5 era teatral. De acuerdo a lo que hemos visto, en el texto 1 está dedicado a alguien a quien se quiere. El texto 2 están describiendo a un animal, que en este caso era platero. En el texto 3, como tú me has dicho, es la imagen de un pingüino. En el texto 4 me indica cómo pegar un sticker. Y finalmente en el texto 5 observo a un león y a un zorro. Entonces, queridos estudiantes, nosotros cuando leemos diferentes textos, vamos a poder encontrar textos líricos, descriptivos, informativos y también teatrales. Es por ello que, a continuación, tienes un texto, léelo bien. Mira, tiene una pequeña frasecita por aquí que me va a poder ayudar a identificar. Te doy una pista. Podría ser un texto narrativo o quizás pueda ser un texto narrativo o teatral. ¿Cuál de ellos dos podría ser este texto? Léelo con mucha atención, analízalo, escribe qué tipo de texto es y a su vez desarrolla las preguntas de comprensión de texto. El texto dice, cierta vez el príncipe heredero de la corona de Inglaterra, niño que se había hecho conocido por su mal genio, por su indisciplina y por la falta de respeto a sus profesores, se comportó muy mal con una de sus maestras. Muy enfadada, ella le llamó la atención y le exigió más respeto. Entonces, el muchacho, lejos de hacerle caso, de un fuerte puntapié, rompió uno de los hermosos jarrones que adornaban la suntuosa habitación del palacio. La profesora de inmediato abandonó el salón de estudios y fue a presentar el caso al rey. Por decirlo así, se fue a quejar con el rey, padre del príncipe, quien vino al instante y llamándole la atención, exigió al niño pidiese perdón a su maestra y le prometa respeto. El pequeño príncipe, puesto de pie, en tono muy arrogante, exclamó, recuerde, señor, que ella es un súbdito del rey. ¿Acaso yo no seré un día el rey de Inglaterra? Lo sé muy bien. Por eso te mando por segunda vez. Pidas perdón a la profesora. El que debe mandar mañana debe aprender a obedecer hoy. Entonces, mira, aquí te ha contado una historia por ahí que aparece un poquito el diálogo entre los personajes, pero ha empezado con una frase. Cierta vez, también podría decir, había una vez, y recuerda que esa frase se utiliza en un tipo de texto muy, muy conocido por ti. Así es que me vas a indicar ahora qué tipo de texto es el que acabamos de leer. Tu respuesta es correcta.
es un texto narrativo. Ahora sí, viene a continuación preguntas sobre la comprensión de texto. Yo sé que nos va a ir bastante bien aquí, así es que vamos a ver. ¿Cómo era el príncipe? Hemos dicho que era malgenioso, indisciplinado y no respetado. Según el texto, ¿por qué la maestra se enfadó? Mira, esta respuesta va más acertada con lo que hemos leído, ¿ya? Porque el príncipe se comportó muy mal. Y finalmente, en el texto, ¿qué quiere decir? Fue a presentar el caso al rey, que fue a quejarse con el rey, ¿verdad? Seguimos por aquí con la pregunta 4, 5 y 6. Vamos a ver qué tal nos va con estas preguntas. Entonces, hemos dicho, a ver, ahora sí todo vamos con nuestra respuesta. Ya me diste tú tu respuesta, yo ya lo anoté por aquí. Y dice, ¿por qué el rey decidió llamar la atención al príncipe? Porque quería que primero aprenda a obedecer. Este cuento nos enseña principalmente que todos, sin importar la condición, debemos aprender a respetar. ¿Qué título le pondrías a este cuento? Yo también coincido con ustedes y le pondría El Príncipe Rebelde. Vamos por aquí con otros ejercicios más. Pregunta 7 y la número 8. Ojo, en la número 8 hay que recordar la información. ¿Qué hechos ocurrieron primero? Y de acuerdo a ello los vamos a enumerar. Y bien, la respuesta a esta pregunta sería, ¿de qué trata este texto? Pues yo marqué, trata de la lección de respeto que aprendió el príncipe. Podría también ser, trata del mal comportamiento de un príncipe, pero si tomamos en cuenta la pregunta número 5 que decía, este cuento nos enseña principalmente que todos, sin importar la condición, debemos aprender a respetar. Y es por ello que hemos marcado en la pregunta 7 esta alternativa A, porque tiene relación, ¿sí? Ahora, de acuerdo a lo que hemos leído, vamos a recordar de qué manera se suscitaron los hechos. Y es que primero, el príncipe heredero de la corona de Inglaterra se comportó mal con una de sus maestras. Luego, la profesora fue a presentar el caso al rey. El rey llamó la atención y exigió pedir perdón a su maestra. El príncipe arrogante exclamó, recuerde, señor, que ella es un súbdito del rey. Y finalmente, el rey le dijo que el que debe mandar mañana debe aprender a obedecer hoy. Queridos estudiantes, el propósito de nuestra clase el día de hoy ha sido reconocer los tipos de textos con los cuales nosotros trabajamos y a su vez incrementar un poquito más nuestro análisis y comprensión de los textos que leemos. Entonces, ya queda que tú resuelvas los demás ejercicios y espero que te haya ido bien con el trabajo del día de hoy. Nos encontramos en la siguiente clase.